escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Hoy recibimos a un compositor, a un pianista que ha derribado las barreras entre la música clásica y la electrónica. Con 22 discos a sus espaldas, llena tanto auditorios tradicionales como discotecas por todo el mundo. Hoy hace escala en París, el luxemburgués Francesco Tristano. Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Hola, gracias. Lleva 34 años tocando el piano. Su mamá le compró uno cuando tenía apenas 5 años. ¿Se acuerda de cómo fue ese primer contacto con este instrumento? Seguramente con los pies, porque era un piano muy viejo, muy deshecho. Tenía más de un siglo. Y hay imágenes, hay fotos donde piso el piano con mis pies sin zapatos, espero. Supongo que quería pues sacarle sonidos, todos los tipos de sonidos de ese instrumento. O sea, que el inicio ya fue de experimentación, ¿no? Sí. Se ha formado en los mejores conservatorios de París y de Nueva York, y entre sus pasiones está la música barroca, concretamente Johann Sebastian Bach, y la música techno también. ¿Qué le interesa de la música barroca y especialmente del genio alemán? Creo que en muchos sentidos Bach es muy techno. O sea, Bach es minimalista, es una música que está basada en un ritmo constante, en una especie de motórica constante que también parece un poco al latido del corazón, ¿no? Que es un ritmo constante. Y por lo tanto el groove, lo que hace que queremos bailar, lo que hace que nos queremos mover. Y obviamente la música electrónica también comparte eso. En ese sentido creo que la música barroca y la música electrónica tienen mucha más cosas en común que parece. Si Bach viviera en el siglo XXI, ¿cree que haría música electrónica, Bach? Bueno, no soy de hacer hipótesis, pero creo que por lo menos le interesaría mucho la tecnología, porque Bach en su tiempo, o sea, su pasión era realmente el arte de fabricar órganos, o sea, la manufactura de órganos. El órgano es el primer sintetizador, o sea, es el ancestro del Sinti. Y creo que pues ahora con las máquinas que tenemos estaría encantado. Igual se le curarían cosas interesantes también. La curiosidad por la música electrónica aparece cuando está estudiando en Nueva York, en la escuela Juilliard, y de repente escucha a los Daft Punk, ese disco que tuvo un éxito planetario, Homework, y ese tema Around the World. Entonces tenía 16 años, estaba estudiando piano clásico. ¿Eso fue un punto de inflexión, sin duda, para usted? Sí, fue uno de los puntos de inflexión. Lo que pasa es que en el mundo de la clásica, obviamente todo lo que es pop, todo lo que es electrónico en ese sentido, no se considera. Yo quería, cuando escuché Around the World, quería entender cómo se hace esa música, cómo son las estructuras, con qué instrumentos producimos esos sonidos, y me puse a tocar el tema en el piano y para entender cómo la arquitectura de la música misma. Y bueno, Around the World es un ejemplo, pero me di cuenta que la música electrónica, pues el minimalismo era una fuente de inspiración muy grande, porque veía como mi propia música iba cambiando cuando escuché temas que me gustaban. ¿Y cómo se le ocurrió utilizar el piano para hacer música electrónica? Porque podría haber decidido, bueno, pues hago música clásica con el piano, sí, y con los sintetizadores hago música electrónica. Bueno, también incluyo sintetizadores en mi... ¿Pero utiliza el piano clásico? Sí, mucho. Lo que pasa es que el piano es una máquina, es un protosintetizador. Hemos hablado del órgano de Bach. Entre el órgano y el piano, el órgano y el sintetizador hay el piano. Eso es como una etapa, una escala, podemos decir, entre los dos. Todo es un continuo. No hay direcciones en la música que no tengan nada que ver con la otra. O sea, no hay ruptura. No, yo no creo en esto. Y de hecho, para volver a Around the World, me di cuenta que había, según qué técnicas de composición, que pueden ser barrocas también. O sea, directamente estamos en la construcción de la música, que se parece muchísimo.
La electrónica le ha llevado a colaborar con DJs de la talla de Derrick May, de Carl Craig. En la música electrónica supongo que hay mucho espacio para la improvisación, aunque haya una producción previa, ensayos. En la clásica se lee una partitura. A veces, cuando está tocando clásica, le apetece saltarse la partitura, ¿lo hace? Sí, a veces me apetece. Lo que pasa es que para mí la música inmediata, la música improvisada es la más fuerte porque coge el momento. Entonces, aunque toque una obra escrita, una partitura, quiero darle ese toque de inmediato, de música contemporánea casi. Entonces, la idea siempre es deshacerse de la partitura y de dejar que la interpretación fluya como si fuera una interpretación. Y luego hay detalles que se pueden añadir, se pueden sacar, se pueden improvisar unos pasajes, unas cadenzas, pero la idea es efectivamente deshacerse de la partitura. Tiene una veintena de discos en solitario y también en colaboración con otros artistas y grupos. El último es Tokyo Stories, salió hace unos meses. Es una especie de viaje sonoro por la capital japonesa a través de 16 composiciones. Tokio es un lugar que le gusta mucho, que le inspira. En este disco participan músicos japoneses y otros como el francés Michel Portal. Para hacer este disco grabó también sonidos de la vida cotidiana. ¿Cómo fue este proceso de creación? Fue muy interesante. Es la primera vez que trabajo con esos dichos field recordings. Entonces, ir por la calle con una maquinita para grabar y grabar todos los sonidos posibles. O sea, el tráfico, entrando en un bar o en un ramen o en un sushi, grabar las conversaciones, siempre pidiendo si estaba bien. Que efectivamente es como si fuera un soundtrack, pero sin película. Tenemos el sonido, pero no tenemos la película. Y son muchos años que voy a Tokio, son unos 40 viajes en total o más. Y quería grabar en Tokio, o sea, esperaba ese momento para encerrarme en un estudio en Tokio. Ahora encontré uno que es increíble. Y de hecho es el segundo proyecto que grabo allí. Pero Tokyo Stories ha sido pues un poco mi homenaje a la ciudad, que son muchos años que me acude, tengo mis amigos, tengo mis restaurantes, mis sitios de referencia. ¿Y por qué Tokio y no otras ciudades? ¿Qué es lo que le atrae de Tokio? Igual son los contrastes. Yo viví 5 años en Nueva York y pensaba haberlo visto todo. Era muy joven también, entonces los jóvenes pensamos que lo sabemos todo, pero en esa época pues fui a Tokio por primera vez y me di cuenta que, bueno, Nueva York es mucho más pequeña y es mucho más asequible. Tokio es como una ciudad aforma, no tiene centro. Te encuentras un edificio muy, muy moderno y al lado un templo budista, y son esos choques de época, de cultura, que hace que es una sociedad muy, muy dinámica y una ciudad que no deja de sorprender. Por cierto, que va a ir pronto a Tokio y a Osaka a hacer conciertos. Tenía que actuar en Milán en unos días y no lo va a poder hacer porque Italia está completamente cerrada por el coronavirus. ¿Le ha trastocado un poco la agenda toda esta crisis? Obviamente. Milán no puede ser, y espero que mis amigos italianos estén bien y que se cuiden, y esto va a pasar. En principio voy a Japón la semana que viene. Vamos a ver cómo se desarrolla el tema. Estoy muy pendiente, obviamente, porque cualquier cambio, que cada día cambia un poco el protocolo, y vamos a ver. Por el momento estoy afectado, pero no demasiado. Bueno, nos vamos a despedir con su última producción, Tristano Plays Gulda, Preludio y Fuga. Es un homenaje al pianista y compositor austriaco por los 20 años de su muerte, los 20 años que fue el 27 de febrero de este año, si no me equivoco. Es un maestro que también experimentó muchísimo y que ha tenido una gran influencia en su trayectoria, ¿no? Desde pequeñito también. Sí, Gulda era un personaje muy transgresor, bastante radical, y
bueno, en el fondo un vienés de tradición, pero que en muchos sentidos no se le entendía. Él era un pianista virtuoso, de hecho ganó, me parece, un concurso también en Latinoamérica, que hizo que se hiciera muy famoso en los años 50 en Argentina y por ahí. Y descubrió el jazz y dijo, yo quiero tocar jazz. Y claro, esto era un poco fuerte para el establishment clásico, sobre todo en Viena, que es muy conservador, o bastante conservador, y abrió muchas puertas. Se hizo pianista de jazz, incluso en los años 90 se fue a Ibiza, descubrió música electrónica, hizo alguna producción con unos DJs de la isla, y bueno, soy muy fan de Gula, siempre he sido. Bueno, pues muchísimas gracias y deseamos que siga teniendo tanto éxito como hasta ahora y dejamos que se instale al piano para ese homenaje a Gulda. Y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.